Ahora sí. Bueno, nuevamente la bienvenida a los que llegaron después. Hoy día vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la clase anterior, que era lo de las macroreglas, si mal no recuerdo. Vamos a compartir. Acá. Como siempre, ¿se ve, no se ve? ¿Todo bien? Sí, ahí veo algunos. Todo bien, ya, genial. Bien. Habíamos dicho entonces que para poder encontrar las ideas principales vamos a utilizar las macroreglas de von Dijk. Teníamos 4: selección, supresión, generalización y construcción. Las dos primeras están tomaditas de la mano, ya que no puedo seleccionar algo sin eliminar otra cosa, y viceversa. Y ahí teníamos el ejemplo de este párrafo, en donde vimos cómo se podían aplicar los 4 elementos, o las 4 reglas. Vamos a hacer algunos ejercicios acordándonos un poco, a ver cómo nos va. Obviamente aquí no está lleno porque la idea es que lo digan ustedes. Dice, la belleza, tanto como la verdad y el bien, es uno de los enigmas imposibles del pensamiento universal. Los filósofos antiguos, como Platón y Aristóteles, quienes todo pretendieron explicar, se vieron impedidos de dar respuestas categóricas ante estos problemas. Ante los mismos interrogantes, la religión, el catolicismo principalmente, propuso emparentar todas las respuestas con Dios, y así, por medio de la palabra sagrada, conformar incertidumbres. Por su parte, el arte quiso tomar para sí el problema de la belleza y hurgó las intersecciones de la forma y el contenido, combinando infinidad de bellezas plausibles. Pero aún así, tomando un solo objeto enigma, planteándose inmoral y mentirosa, no respondió a la pregunta. ¿Cuál sería la idea principal en este texto? ¿Qué palabra se repite más en primer lugar? Belleza y arte. Belleza, muy bien. Excelente. Entonces nuestra idea principal va a centrarse, o nuestro tema en este caso va a ser la belleza. ¿Qué se dice de la belleza en este párrafo? Como algo que no puede ser definido. Muy bien. En este caso, ¿dónde encontramos esa idea, Nela? ¿De dónde sacó esa noción? El texto en las primeras líneas compara la belleza con la verdad y el bien y como que es un enigma imposible. Exacto, excelente. Nos vamos a dar cuenta, como les decía antes, que por lo general los textos objetivos o de tipo académico van por lo general a tener la idea principal al inicio del párrafo. Por lo tanto, siempre enfocarnos ahí en estos casos. Entonces, ¿cuál va a ser la idea principal? Lo que decía Nela, la belleza, tanto como la verdad y el bien, es uno de los enigmas imposibles del pensamiento universal. Inclusive podríamos achicar esto. ¿Qué podemos hacer? Para achicarlo, ¿qué le quitamos? Los ejemplos de la verdad y el bien. Muy bien. Y ahí tenemos nuestra idea principal. La belleza es uno de los enigmas imposibles del pensamiento universal. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué macro regla? Tomamos algo, lo copiamos y lo pegamos, ¿cierto? Entonces sería la de selección. ¿Con qué iba tomado de la mano? Supresión. Muy bien, supresión. ¿Por qué? Suprimimos todo lo demás
y dejamos solamente la primera oración y además restamos esa parte de la verdad y el bien. Excelente. Entonces, esa va a ser nuestra idea principal del primer párrafo y todo lo demás, ¿qué vienen a hacer? ¿Ideas? ¿Cuál era el apellido? Secundarias. Secundarias, muy bien. Ideas secundarias. Vienen a profundizar y a ejemplificar el por qué la belleza es un enigma, porque habla de, Platón lo intentaron explicar, pero se vieron impedidos. El catolicismo, Dios también lo quisieron explicar, conformar incertidumbres, el arte también, con la estética, etc. Pero aún así el término sigue siendo ambiguo, sigue cambiando a lo largo de las épocas y no hemos llegado a la esencia de ese concepto. Muy bien, entonces la macro regla, la vamos a poner en rojito, sería de selección y supresión, y la idea principal, uno de los enigmas imposibles del pensamiento universal. Sigamos. En el sistema capitalista de normalización y acumulación ilimitada, lo bello es un factor clave de producción, reproducción y sostenimiento. Lo bello es tangible, es mercancía y objeto, mientras que la belleza en este escenario devino en discurso, en referente mudo, en una narrativa de lo deseable. Sí, que se puede ver de varios puntos de vista. En este caso, no podemos, si tomamos la primera frase, en el sistema capitalista de normalización y acumulación limitada, lo bello un factor clave de producción, reproducción y sostenimiento. ¿Sería la idea principal? Es el mismo texto. Estamos continuando con el texto. Profe, está hablando como de lo bello y la diferencia entre lo bello y la belleza. Claro, entonces, en este caso, la idea principal no se encontraría en la primera frase. No estaría allí, porque si nos vamos al final del párrafo, vuelve o llega al punto al cual quiere establecer, que es el concepto de belleza. Entonces nos dice, porque bello y belleza no es lo mismo. Belleza es la esencia, lo que hace a algo bello. Bello es el objeto. Bueno, no nos vamos a ir en discusiones filosóficas y epistemológicas del término, así, porque nos vamos a volver locos. Pero el tema es que acá al final del párrafo dice, o vuelve el autor a la temática, que es, en este escenario devino belleza, devino discurso en referente mudo en una narrativa de lo deseable. Entonces, en primer lugar, la idea principal, va a tener que contener el término belleza, la belleza. ¿Qué se nos dice que es la belleza? Es una narrativa de lo deseable. ¿Ya? Es algo deseable y variado. Claro, que más cortito podría ser lo que establece ahí Paloma, que también habla, la belleza es lo deseable. Obviamente eso lo deseable se va a construir a través del discurso. Nuevamente, en este caso podríamos hacer una mezcla de dos, pero esencialmente es igual selección, supresión. Esto se los voy a dejar a ustedes para que los trabajen. Obviamente, bueno, apenas termina la clase los voy a subir. No, media
medio despistada con eso. Se los dejo a ustedes para que los tomen en cuenta. Pueden, si quieren, me envían la respuesta a través de intranet, o si prefieren, les dejo un foro en donde puedan compartir sus respuestas. Y ahí también ustedes entren en discusión, aprovechen las herramientas. Esta no, se repitió. Bien. Bueno, entonces, si nos damos cuenta, si bien en el primer caso la idea principal es ambos se usa selección y supresión, porque el hecho, al menos en el texto científico, tiende a ser muy directo, entonces por lo general va a estar explícita, por lo general, no siempre, va a ser como la regla general. No obstante, igual vamos a tener casos en el que no sea tan fácil encontrarlo. En este caso, si no me equivoco, es un poquito más complejo, ¿ya? Este es como el más pesadito. Bueno, entonces nosotros, al momento de sacar esas ideas principales, que hasta el momento lo han hecho de manera estupenda, los felicito a quienes están participando activamente y a los que están ahí enviándome de manera telepática su respuesta también. Así que nosotros al sacar estas ideas vamos a formar lo que es el resumen, que no es solamente conformado por ideas principales, que es lo que a veces me ha pasado con otros estudiantes que hacen un punteo, un punteo de cada párrafo, o la idea es generar un texto nuevo con las ideas propias, teniendo como base esas ideas principales. Ah, se desconectó. Bueno, que estábamos haciendo un par de ejercicios recién de macroreglas y de extracción de ideas principales. Así que le dejé eso que están sin responder. Esos dos. Eso pueden ustedes trabajarlo de manera individual. ¿Ya? Bueno. Entonces teníamos eso, el resumen. El resumen, bueno, no es algo que está plenamente definido porque, bueno, desde las distintas teorías, pero podríamos decir que es ordenar las ideas fundamentales expresándolas en forma personal. No, perdón, las inferencias, me confundí de concepto. El resumen sí está definido. Ordenar las ideas fundamentales expresándolas en forma personal y creadora. Nos vamos a guiar por el texto de Estudiar se aprende de García, Gutiérrez y Condemarín. Ahí está la bibliografía. Aquí está el librito, por si acaso. No necesitan ir a buscarlo, no necesitan conseguírselo, ya que todo lo que yo utilice, menos de acá, va a estar puesto en la diapositiva. ¿Ok? Así que, al menos por eso, no se preocupen de estar buscando la guía. ¿Qué es lo que nos dicen estos autores? Bueno, son 3 autoras. Uno que simplifica las tareas de repaso, de memorización, desarrolla capacidad de síntesis. De repente nos falta eso, esa capacidad de disminuir nuestro discurso. No sé si a alguno le pasará cuando tiene que exponer, porque esa capacidad de síntesis se da tanto en lo escrito como en lo oral. Hay algunos que son muy buenos para chamullar, rellenan, hablan harto. Pero no tienen esa capacidad de ir al punto. Es como alguien, como les decía la otra vez, alguien que da demasiado, quiere contar ahí una anécdota y da demasiado detalle, muchos rodeos y no va nunca a la temática, se desvía constantemente. Esa capacidad de síntesis es lo que nos va a ayudar a rescatar las principales ideas, como ya, en resumen, hiciste tal cosa. Mejorar la lectura comprensiva, obviamente porque tenemos que extraer lo más importante, y a ordenar información.
¿Cuáles van a ser las características? Idealmente, un resumen, que es lo que a veces pasa, que se intenta hacer ese resumen y terminamos transcribiendo de nuevo toda la clase, que es ahí cuando nos falta esa capacidad de síntesis. Pirotecnia verbal. Interesante concepto, lo voy a guardar ahí en mi disco duro. Me gusta esa alegoría, perdón, esa metáfora, pirotecnia verbal. Entonces la idea es que cuando ustedes escriban un resumen, fíjense que no exceda una cuarta parte del texto original. A grosso modo, si es solamente una página, el resumen debería ser un cuarto de la hoja. Todas las ideas deberán estar integradas, enlazadas y relacionadas. Lo que les decía recién, no es solamente enumerar, no es solamente poner un punteo de palabras claves, es decir, las que más se repiten a lo largo del trabajo, o de las ideas principales que estábamos extrayendo recién, sino que estas tienen que formar un texto cohesionado, claro, que se unan unas con otras. La idea también es que este resumen vaya de lo general a lo particular, de las ideas más amplias hacia las ideas específicas, de lo fundamental a lo explicativo, lo que vea un poco, para hacerlo más claro, esta idea principal, es decir, voy a hablar de, este es mi tema, o X concepto es, y luego se empiezan a dar las explicaciones en relación al concepto, en relación a la temática, que se está, ejemplificaciones, descripciones, argumentos, etc. Como no es un listado, no pueden aparecer guiones. Por lo tanto, el punto seguido va a ser aquí el medio de enlace. Es un párrafo. Estamos hablando de textos breves. Obviamente, si hacemos un resumen de un texto mucho mayor, hablamos de un libro de 100, de 200 páginas, en ese caso ya vamos a encontrar ¿cómo se dice? Otros tipos, una mayor cantidad de párrafos, como dice, una cuarta parte, 40 páginas. No es la idea escribir un resumen de 10 páginas tampoco, igual hay que ahí ser proporcionales, si vamos a hacer 40 páginas, que el resumen puede ser de 5, o vamos a utilizar otras herramientas que van a ser los mapas conceptuales. Que también a veces existe una confusión bastante interesante en los mapas conceptuales cuando los profesores los piden, me ha pasado, que yo tengo una noción completamente distinta de lo que es el mapa conceptual, ahí y me dan ganas de ir a pegarle con el libro a los colegas, pero no se puede. Así que vamos a ver ahí qué es un mapa, cuáles son sus características. Ya me desvié. Volvamos. Entonces, para poder hacer un resumen, vamos a tener que seguir ciertas estrategias. Leer de párrafo a párrafo las preguntas claves. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Qué quiere decir esto? Primero lo que ya estábamos haciendo con el texto de recién, que es esa lectura párrafo a párrafo, donde vamos haciendo un análisis detallado, luego tratar de encontrar cuáles son las respuestas. Estas mismas preguntas las vamos a utilizar al momento de escribir los esquemas mentales. ¿Qué se dice? ¿Cómo? ¿En dónde ocurre? ¿Por qué pasó? ¿Cuándo pasó? Etcétera. Obviamente no van a estar todas resueltas en un texto que sea breve, pero a medida que avance, que se van desarrollando, estas sí van a ir apareciendo. Entonces, estas son respuestas importantes que deben estar respondidas dentro de su resumen. Subrayar las respuestas a las respuestas formuladas, a las preguntas formuladas, perdón, que no es lo mismo subrayar la idea principal. Esa respuesta puede ser muy breve, puede ser una palabra, una frase corta, una frase nominal. Y luego, como es lo que habíamos hecho recién, la transcripción de las ideas principales. Bien. Entonces, ya estamos entrando en una, no
ya no tan solo la extracción de ideas específicas, que todavía podemos hallarnos en el plano de lo netamente textual, todavía no entramos a inferencias propiamente, pero ya empezamos a hacer una comprensión y una reelaboración de ese conocimiento. Ya no somos pasivos, es decir, no es la idea solamente leer, leer, leer y éxito en la prueba, sino que yo pueda transformar con mis propias palabras ese conocimiento. Y es así como nosotros vamos a lograr lo que mencionábamos en la primera clase del aprendizaje significativo. Esto se va a quedar en mi memoria porque lo estoy diciendo como yo lo entiendo, como yo veo el mundo, como yo veo estos conceptos, con mi lenguaje, no necesariamente con el lenguaje del autor, que no tiene nada de malo, pero nosotros debemos adaptarlo para nosotros mismos. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos leyendo? Sabemos que es un texto. Habíamos dicho, si no me equivoco, porque de repente me confundo, que el texto es un entramado, es un discurso, es algo que comunica. Como dice ahí, todo sistema conformado por un conjunto de signos. Nuestro signo principal en este caso va a ser el signo verbal, la palabra. Sin embargo, como habíamos hecho ese análisis de la pintura, el texto puede ser composición, musical, película, entre otros. Creo que ya lo habíamos visto, así que un recordatorio. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es el texto académico. ¿Cuál va a ser la función del texto académico? Comunicar un descubrimiento científico. Y dentro de eso, no solamente debe comunicarlo, sino convencer. Y es allí, en este convencimiento, en donde nosotros vamos a poder hacer mayores interpretaciones. De repente uno piensa que el texto académico, al ser tan objetivo, no va a permitir una interpretación o no va a permitir una inferencia. Sin embargo, las aplicaciones de un posible texto, cuando vamos a hablar de la extrapolación o de las implicancias culturales que puede tener, también va a requerir de nuestros conocimientos previos y de esa lectura crítica. El pensamiento y la lectura crítica que es tan necesario. Les voy a subir por ahí un texto de lectura crítica en las ciencias. Si bien el texto se refiere a lo que es el área química, creo que es interesante tomarlo en cuenta para nuestra formación académica, nuestra formación investigativa, ustedes que van a estar constantemente, no tan solo en campo, sino que también van a estar contrastando constantemente las nociones culturales de un grupo que varían, que son tan maleables a lo largo del tiempo y que va a necesitar una cierta interpretación en relación a un conjunto de teorías. Así que no ver el texto académico como algo donde solamente podemos extraer elementos textuales como una verdad, sino como un conocimiento que está siendo puesto a prueba constantemente. Características o objetivo, es decir, se va a basar en pruebas empíricas. Léxico preciso, abstención de adjetivos valorativos. Es por eso cuando ustedes escriban algún informe, no escribir al final, en la conclusión, a mí me pareció súper importante haber estudiado este tema, que es la típica conclusión que uno encuentra en alumnos de primero medio, segundo medio. No sé si alguno habrá caído en esa... en esa forma de terminar el texto. Espero que no. Pero la conclusión siempre se la deja al que no hizo nada. Yo creo que es por eso. Sí, a veces lamentablemente se le deja la introducción, la conclusión, la portada, todos esos detallitos. Ah, sí. Ahí, ¿se ve? ¿Avisan? Que de repente minimizo, por eso. Así fueron todas mis conclusiones. La bibliografía.
Sí. También hay que cederle un espacio a la bibliografía en una clase, se me estaba olvidando. Solamente para que sea, por último, como conocimiento general. Pero nosotros tendemos como digo, los alumnos, muchas veces por esta falta de práctica de escritura, tienden a mezclar lo que es lo objetivo con la opinión personal. Como digo, se da mucho en la parte de la introducción y en las conclusiones, sobre todo cuando estamos entrando al área académica o a los estudios superiores, en donde no manejamos ese lenguaje técnico. Hay también algunas estructuras, algunos tips de qué es lo que debe estar dentro de una introducción, cuáles son los elementos que debe considerar la conclusión, porque nos cuesta. Claro, como ustedes dicen, se lo dejan al que no participó o al que no hizo nada, pero para poder hacer una introducción se necesita saber el contenido del texto. La conclusión no es solamente un resumen, que como les digo, no es solamente decir, este trabajo es súper importante, o podemos ver que hay que tener cuidado por la naturaleza, porque si no el mundo se va a acabar antes de lo esperado. Gracias. Bueno, Rodrigo, sino que la conclusión y la introducción van a necesitar elementos como planteamiento del tema, las hipótesis, objetivos, cuál es el marco teórico importante, cuáles son los conceptos que se van a considerar, cuál va a ser la justificación del trabajo, y la conclusión, el resumen, las posibles, qué conclusiones se pueden extraer, es decir, cómo se puede expandir ese trabajo, cuáles pueden ser futuros análisis. Entonces no es tan sencillo, no es tan simple hacer una introducción y una conclusión. De hecho, son complejos. Bien, volvamos. ¿Se ve el Power, por si acaso? No sé por qué. Ahí está. Vamos a achicar. Ahí está. No se ve ya. Vamos a... Ahí está. Parece que se... Ahí está. Ahora sí. Entonces teníamos conjunciones subordinantes. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener frases mucho más complejas. No solamente van a ser uniones de oraciones simples, sino oraciones subordinadas y yuxtapuestas. Utilización de un conjunto de mecanismos lingüísticos. Aquí ya estamos hablando de la deixis, de la cohesión textual, que es lo que vamos a ver más adelante. Los textos a los que nos vamos a enfrentar: expositivo, argumentativo, las tipologías, que vamos a hacer esto, el ensayo, tesis, monografía, artículo, comentario, reseña, informe, etc. Bueno, esto nos vamos a adentrar más adelante sobre los contenidos de las estructuras globales de los distintos tipos de textos, pero ahora es solamente un adelanto. Ahora bien, estamos ya en nuestro proceso de comprensión y obviamente pueden haber problemas, es decir, más allá de lo que, ¿cómo me explico? Más allá del entorno, pueden haber problemas tanto externos como internos. Problemas externos, es decir, que corresponden al texto. Vocabulario desconocido, va a ser común. ¿Eso qué va a hacer? Va a detener la lectura, vamos a tener que buscar la palabra. Es como cuando algo no nos hace sentido, la paramos y nos centramos la atención solamente en ese término, en vez de hacer un salto o tratar de encontrar el significado por contexto. Impide la comprensión plena y eso se relaciona por nuestro conocimiento. El otro es el contexto autorial. Desconocemos el tiempo y la ideología del autor, es decir, leemos algo que no sabemos de dónde salió prácticamente. Entonces, podríamos estar leyendo un texto que sea, como decía, terraplanista, y creemos que es un texto reciente cuando realmente es una adaptación de un texto del medioevo, es decir, algo así. Entonces, eso nos va a impedir hacer una interpretación o un juicio claro respecto a lo que estamos leyendo. Y luego,
Otros problemas en la comprensión de la lectura, el cumplimiento de instrucciones, que no seguimos las instrucciones que se nos dan, determinación de significados, identificación de elementos explícitos. A veces pasa que se les pide encontrar una información, en este caso como las ideas principales, en donde no la logran encontrar aun cuando está allí, ya sea por generalización o selección-supresión. Dígame, Nela. Rodrigo se quedó sin PC. Sí, vi que se iba a desconectar. Ya, bueno. En todo caso, la clase está siendo grabada, así que... Y tampoco nos queda mucho. Así que no se preocupe. Solamente terminamos de ver estos problemas y ya los dejo en libertad. Ya no se preocupe. Está bien. Muchas gracias por avisarme. ¿Qué queda? Acá. ¿Cómo se organiza el texto? No hay una estructura o no conocemos. Por ejemplo, si se nos pide el análisis de un texto argumentativo y no sabemos encontrar cuál es la estructura del argumento, cuál es la garantía, cuál es la base. La formulación de inferencias. La inferencia también es una habilidad que cuesta bastante al momento de hacer lecturas, al menos en texto escrito. No tanto en la cotidianeidad, pero sí en lo escrito. La valoración. Esa es la típica pregunta. ¿Qué le pareció a usted? Y uno responde, no, me pareció bien. Le pregunta al otro compañero, ¿y usted qué opinó? Opino lo mismo que mi compañero. No somos capaces de generar una opinión propia porque eso significa argumentarla. Y solamente nos quedamos, sí, bien, mal. Entonces, en la comprensión lectora, el valorar el texto, más allá de si es bueno o malo, valorarlo si es relevante. Valorar qué información que se encuentra allí realmente me sirve y qué no. Y la determinación de ideas esenciales, mensajes, enseñanzas. ¿Qué es la idea de estos principales problemas? Irlos eliminando a lo largo de este curso. O por lo menos ser capaz de detectar en dónde estamos fallando. A veces un semestre no es suficiente para mejorar toda nuestra falencia, pero al menos sí se nos da la posibilidad de ser un poquito más conscientes, como le digo, de esos problemas. ¿Cuáles fueron las causas? Excesiva atención a la lectura oral y la rapidez lectora. Nos dejamos ya más por el sonido o queremos terminar rápido. Lectura deficiente, nivel sensomotor. ¿Qué quiere decir esto? Lentes. Obviamente, si a mí se me rompen los lentes el día de mañana, difícilmente voy a entender un texto. Atención, concentración, limitaciones de vocabulario, insuficiente aplicación de estrategias y técnicas, es decir, lo que les decía al principio, que nos lanzamos a leer y Dios me ayude, ojalá entender lo que leí. Y la inadecuada selección de materiales. El usar la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia tampoco nos va a ayudar a entender un texto. Bien, bueno, ahí ya estaríamos pasando a otro tema. Bueno, chicos, entonces esencialmente ya estamos adentrándonos en lo que es la comprensión lectora. Mientras tanto, todavía estamos en lo que es la extracción de ideas textuales, pero ya estamos con el tema del resumen, entrando a transformar el texto, que al final lo que se tiene que lograr con la redacción del ensayo, porque ustedes van a tomar distintas lecturas y con eso van a sustentar un trabajo propio. Y aprovechamos de ver también un poquito qué texto vamos a enfrentarnos de ahora en adelante y qué problemas podrían existir durante este proceso. Bueno, chicos, vamos a quedar hasta acá. Cualquier duda, consulta, me dicen. Si hay choques con alguna otra evaluación, por favor igual me informan para hacer los cambios correspondientes. De cualquier modo, no se olviden de que estos no son evaluaciones que se van a hacer en el mismo día o que tengan un periodo muy breve para poder ser entregados. ¿Ya? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame.
Que pasa que yo me quedé un poquito dormida de nuevo, disculpe, y no alcancé a escuchar muy bien sobre, dijo algo sobre unos ensayos y un video. Ah, eso va a ser la última evaluación. Son las últimas evaluaciones del semestre. Ya, ¿y no había ninguna lectura? Por ahora es... No, todavía no. Tenemos que ver otros contenidos aún. Esto es más práctico. Sí les voy a dejar un texto sobre pensamiento crítico, que me parece interesante. Ya. Lo que sí les dejé fue, bueno, dentro de esta mismo PPT hay 2 párrafos que ustedes pueden trabajar, tratar de extraer la macroregla y la idea principal de cada uno. Luego, bueno, estuvimos viendo lo que es el resumen, los beneficios. Todavía no vamos a entrar en eso, propiamente tal. Sí, el jueves les voy a dejar un texto en relación a eso, para no estresarlos tanto y puedan trabajarlo en el fin de semana. Que van a hacer, más que nada me interesa que ustedes ejerciten, porque ya después va a ser la evaluación real de esa temática. ¿Ya? Profe, ¿y por dónde va a mandar el PPT y el libro que usted dijo? No, el libro no, porque como le digo, el libro lo estoy usando y lo estoy colocando dentro del mismo PPT, ¿ya? Porque al menos esto no lo tengo en versión digital, solamente en versión física. Pero son datos, así que no se preocupen. Este curso no es teórico, no es algo que ustedes necesiten aprender teoría, porque si no ya estaríamos entrando en temas de lingüística, que creo no es prudente en estos niveles, quizá más adelante en su formación profesional. Sí, ya está. A ver, voy a echar acá un ojito. Mis cursos. ¿Dónde están mis cursos? Aún más. Ah, ya se cerró. Y ahora sí. A ver, técnicas. Ya. Sí, el otro lo estaba subiendo, bueno, el primero ya está, el segundo me parece que estaba subiendo a YouTube. Voy a echar un ojo acá. Cerrar. Seguro que sí lo tenía. Relectura, que es lectura multimodal. Acá está. Sí, está publicado. Me falta poner el link, si es que no me equivoco. Ya, me falta poner el link de este. Estilo de aprendizaje. ¿Qué tal, Laje? ¿Cuántas páginas? Bueno, todavía no lo he decidido, pero por lo general, por lo que yo trabajo, que no supere las 5 páginas. Yo creo que entre 3 a 5 páginas estaríamos bien. Por lo general no soy de pedir, cuando son ensayos con un gran arreglo de portada, algo simple. Me interesa más el contenido que me entreguen una cosa llena de logos y otras cosas. Profe, ¿y de qué tema se va a tratar el ensayo? Lo dejé en elección libre. A medida que ustedes vayan avanzando en el semestre, pueden tomar algún tema que a ustedes les guste, que les interese de otro ramo, o algún interés personal. Como les decía al principio, si ustedes me quieren escribir del tema sobre el completo, la hamburguesa, no sé, por qué su gato es el mejor gato del universo, allá ustedes. ¿Y en qué formato va a ser? ¿En qué formato va a ser? ¿En qué sentido formato? ¿Tipo de página? ¿Tipo de hoja? ¿Formato APA? Formato APA, sí, idealmente APA, pero como les digo, como estamos recién en un proceso de aprendizaje, no me voy a fijar que sea un APA 100% exacto,
pero que sí contenga los datos más importantes, ¿ya? Para irnos acostumbrando. Pero en todo caso, eso yo se los voy a dar. No necesitan ahora como memorizarse qué es lo que les voy a pedir, porque es obligación del profesor entregar la rúbrica. No podemos llegar y evaluarlos como, ya, yo quiero un ensayo y no decirle ni la extensión o cuáles son los elementos a tomar en cuenta dentro de su nota. Por ejemplo, lo que sí les adelantaba era que el trabajo, el proceso, el avance, va a ser parte de ese 30%. ¿Mm? Yo uso formato APA. O sea, estoy más acostumbrada al APA. El MLA lo vine a aprender hace poco, así que todavía no me manejo tanto ahí. Bueno, lo que le decía, que el proceso de avance van a ser considerados dentro de la nota final, que era la entrega del bosquejo, o el esquema de trabajo, perdón. ¿Qué más? El primer bosquejo, el primer borrador de texto, el que se presenten también a escuchar cuáles son las problemáticas que pueda tener o en dónde se puede complementar, las felicitaciones correspondientes, etc. Así que todo eso se va a considerar. ¿Bien? Bueno, como digo, no se preocupen tanto cuál va a ser lo que se pida, porque les tengo que dar la rúbrica sí o sí. Bueno, chicos, creo que eso sería. ¿Alguna otra duda, consulta? Desde las macro... Sí, tengo que subirlo. De hecho, lo tenía. Estaba segura que lo había subido, pero ya no importa. Sí. Profe, una última cosita. Dígame. ¿Usted va a hacer la entrega de esos bosquejos que usted dijo o los tenemos que entregar durante el proceso que dure la elaboración? Voy a dedicar clases específicamente para hacer la crítica del bosquejo. Entonces, ahí voy a dividir el curso, qué alumnos van a estar en una clase, qué alumnos van a estar en la otra, cosas de poder cederles el espacio que corresponde. ¿El PPT anterior se supone que sí? Ya. Ahí voy a dejar de grabar ahora. No, mejor no. Trabajo en clase, mi especialidad. Claro, como le digo, la idea es hacer esto lo más cercano a lo que fuese una clase presencial. Obviamente todavía no sabemos si es que volveremos o no volveremos a las aulas pronto, por lo que se ve está complejo. Así que mientras tanto vamos a asumir que va a ser la corrección de esta misma manera, ¿ya? Con horarios establecidos, cada uno se va conectando en el horario que le corresponda. ¿Ya, chicos? Ahora voy a dedicar a subir este video a YouTube. Así que nos estamos viendo. Cuídense mucho. Cualquier duda, me escriben al WhatsApp. Chau.